Centro Cristiano Amigos. Estamos siendo abrumados, atribulados, hay un montón de cosas que se han levantado, inclusive pastores en Estados Unidos, en Canadá, que están yendo a la cárcel por predicar en contra del homosexualismo, en contra de estas cosas. En verdad, yo no sé cómo la gente argumenta su libertad de derechos y todo este tipo de cosas y no permiten o no quieren que nosotros expresemos nuestras opiniones y nuestros derechos. O sea, es incongruente, ¿verdad? Que sí quieren que ellos sean escuchados y sean aceptados, pero no quieren aceptar lo que otros creemos, ¿verdad? Entonces es una estupidez, es una incongruencia total, pero es a lo que nos estamos enfrentando. Pero hay un fundamento en todo esto y el fundamento es la palabra de Dios. Y sabes, hablando del quebranto, estos miércoles he estado hablando del quebranto. ¿Cuántos han sido bendecidos con las palabras o con la palabra que hemos hablado? Hemos estado hablando sobre el quebrantamiento, ¿verdad? Y te enseñé que la palabra para quebranto en el original hebreo es la palabra shabar, que también significa engendrar. Entonces, cuando una persona está en quebranto, que está siendo afrentada, está siendo procesada, está en un momento difícil en su vida, cualquier tipo de situación difícil que esté enfrentando, está siendo quebrantada, pero al mismo tiempo está engendrando. Es decir, está sacando lo que hay dentro de ella. No es en otra etapa ni en otra temporada en la vida del ser humano en donde se va a dar cuenta de lo que hay dentro más que cuando está siendo quebrantado. Cuando estás en un momento de opresión, de angustia, cuando estás en un momento de dificultad, es entonces lo que va a salir de lo que estás lleno. Si estás lleno de amargura, si estás lleno de resentimiento, si estás lleno de temor, si estás lleno de enojo, eso es lo que saldrá de ti por medio del quebrantamiento. Por eso es la misma palabra para engendrar. Ahora, dándole una secuencia a esta enseñanza, Hoy quiero enseñarte algo que a mí me ha bendecido y que me bendijo esta tarde. Fíjate que hoy en la mañana, muy temprano, yo doy gracias a Dios porque hoy nos conectamos más de 20 hombres a la oración. Estuvo impresionante, la verdad, fue increíble. Hombres orando, clamando, buscando el rostro de Dios. Y después nos fuimos a correr un rato y en la mañana estaba escuchando la palabra de Dios. Siempre acostumbro cuando salgo a correr, me pongo mis audífonos y estoy escuchando la Biblia, estoy escuchando la palabra de Dios. Y meditaba en esto que te voy a compartir. Segunda a los Corintios capítulo 1, versos 3 al 11. Quiero que me acompañes, por favor. Segunda a los Corintios, el segundo libro que el apóstol Pablo escribiera, la segunda carta que el apóstol Pablo escribiera a la iglesia en Colosas, en Corintio, perdón, el capítulo 1, a partir del verso 3. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Quiero que pongas mucha atención a esta palabra. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y mira, y la fuente de todo consuelo. ¿Y la qué dice ahí? Vamos, dilo fuerte. ¿La qué? La fuente de todo consuelo. ¿Quién dice en la Biblia que es la fuente de tu consuelo? No es tu comadre, no es tu compadre, no es tu paño de lágrimas, tu esposo, tu esposa, no. La fuente de todo nuestro consuelo, ¿quién es? Dios. Mira lo que dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Verso 5. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Verso 6. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Verso 7. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Mira lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Le está escribiendo una carta, estaba diciéndole a la iglesia en la iglesia de Corinto que estaban tan atribulados,
habían pasado tal grado de dificultad que el apóstol Pablo ya no la contaba. Pensaba que se iba a morir. Dice el verso 9, de hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, mira lo que dice, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. ¿Sabes? Déjame decirte algo, ponme atención acá. Muchas veces Dios permite que tú y yo atravesemos por momentos de quebranto, de sufrimiento, de pérdida, de dolor, al punto de creer que ya no podemos más, solamente para que aprendamos a depender y a confiar en Dios. ¿Cuántos se han encontrado así en algún punto de su vida? Levante su mano. Que tú dices, no, aquí si Dios no interviene, yo no sé qué va a suceder. Bueno, pues déjame decirte que gran parte del sufrimiento del ser humano, no digo que todo, pero la mayoría del sufrimiento, Dios lo utiliza para que aprendamos a confiar y a depender de Él. Obviamente Él no desea que tú y yo vivamos sufriendo, obviamente no, pero el sufrimiento, amada familia, es parte de la naturaleza humana. Yo no sé si ya te diste cuenta, pero como ser humano, todo ser humano tiene que pasar por el proceso del sufrimiento, lo quiera o no. Uno le quisiera evitar el sufrimiento a los hijos, ¿cierto o no? Pero tendrán que experimentarlo. Uno como pastor quiere evitar el sufrimiento de la congregación, pero tendrán que pasarlo. Ahora el apóstol Pablo dice, bueno, no se preocupen, porque si están siendo desconsolados o si están en afrenta, esto es porque Dios quiere que ustedes aprendan a confiar y aprendan a salir adelante confiando en Él, para que entonces en su consolación ustedes puedan también consolar a otros. ¿Te das cuenta? Dios nunca va a desaprovechar una oportunidad para enseñarte a amar a alguien más. Y cuando tú has pasado por un momento de dificultad, tú puedes entender muy bien a la persona que está pasando por la misma circunstancia, ¿cierto o no? Mira lo que sigue diciendo. Efectivamente, verso 10, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Mira la confianza que tenía el apóstol Pablo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos aquí han depositado su confianza en Dios? ¿Cuántos confían plenamente en Dios? Él los salvó en el pasado, te salvará en el presente y seguirá salvándote en el futuro. Dice, y Él seguirá rescatándonos. Verso 11. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Wow, mira qué importante es. Qué importante es que tú formes parte de una comunidad, de una congregación, de una iglesia, porque en medio de tu sufrimiento, en medio de tu quebranto, en medio de tu desesperanza, tú puedes confiar que otros estarán orando por ti y entonces juntos podremos salir adelante. Qué triste es estar atravesando una situación difícil de salud, de enfermedad, de relación, de trabajo y estar absolutamente solo. Dios no quiere que enfrentes situaciones adversas solo. Él por eso te puso en una familia. Él te puso en una familia para que en medio de tus tribulaciones puedas compartir y puedas entonces salir adelante. Dice, entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Mira, escucha esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, ponme atención acá. Después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados pudieron recuperar varios países, territorios que el imperio nazi o que la comunidad nazi o que el ejército nazi habían conquistado, y comenzaron a traer libertad a muchos campos de concentración. Todos hemos escuchado las historias, ¿verdad? Auschwitz y todos esos lugares en donde había prisioneros de guerra, especialmente judíos, más de 2 millones de judíos asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el ejército aliado, al rescatar uno de esos campos de concentración, en uno de esos campos encontraron, en una de las celdas de esos campos encontraron una frase con la expresión que decía, mira lo que decían, lo que habían puesto quien estaba ahí en ese lugar: creo en el sol aun cuando no brilla.
Creo en Dios aun cuando permanece en silencio. Creo en el amor aun cuando no es evidente. ¡Wow! Que alguien que haya estado martirizado como lo fueron los judíos en los campos de concentración haya escrito algo como esto es porque esta persona verdaderamente tenía fe, tenía esperanza. Si hay algo que hace al ser humano, el quebranto, la adversidad, los problemas, la angustia, nos hacen perder la fe. Toda misericordia viene del amor paternal de Dios. Recuerda que te he estado hablando de la paternidad de Dios, ¿verdad? Bueno, la misericordia de Dios viene de su amor paternal, porque Él es un buen padre. Las misericordias de Dios vienen de una fuente inagotable del amor de Dios. Así que cuando experiencias drásticas o experiencias dolorosas de la vida se vuelven grises, se vuelven amargas, tú y yo podemos confiar en la misericordia de Dios. No importa la situación que estés viviendo, no importa el sufrimiento que estés atravesando en este momento, no importa si te encuentras ahorita espiritualmente en un campo de concentración tipo nazi, tú puedes saber y estás seguro que el amor y la misericordia de Dios te alcanzará, te abrazará y al final te dará la libertad y la vida eterna. Vamos, si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes? En este pasaje de la Biblia que acabamos de leer, sobresale la palabra consolación. Yo no sé si tú pudiste leer o subrayar cuántas veces esta palabra aparece, pero del verso 3 al verso 7, la palabra consolación o el sustantivo también consolados aparece 10 veces. 10 veces en 5 pasajes de este texto aparece esta palabra. Significa que tiene que ser algo muy importante, ¿cierto o no? Porque cada vez que la Biblia hace repetición de una palabra es porque nos está llamando la atención a eso. Entonces, ¿qué significa la palabra consolación? Escúchame bien, ponme atención acá. La palabra consolación viene del original griego que es paraklesis. Paraklesis, que es exactamente la misma palabra que se le designa ¿a quién crees? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es llamado el Consolador o el Paracleto. ¿Qué significa esto? Que cuando tú recibes a Cristo, escúchame bien, ponme atención acá. Cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo y naces de nuevo, entonces recibes al Consolador, al Espíritu Santo, al Paracleto que estará contigo todos los días de tu vida. No importa si estés en un momento difícil, no importa si estás en un momento de angustia, no importa si estás en un momento de enfermedad, el Espíritu Santo prometió estar contigo. Él es tu paraclesis, Él es tu acompañante, Él es tu ayudador y tú puedes echar mano de Él y decirle: Espíritu Santo, ayúdame a atravesar este momento difícil. Por eso Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Paracleto, al Consolador, el cual los guiará. ¿Los qué? Vamos, dígalo fuerte, ¿los qué? Los guiará a toda verdad y a toda justicia. Así que, amada familia, no importa el momento que estés atravesando, no importa la situación, tienes que entender que el paraclesis, el paracleto, el Espíritu Santo es tu ayudador y está a tu lado en cada momento de tu vida. ¿Me sigue o no? Ahora, cuando escuchamos la palabra consolación, normalmente la relacionamos con una palabra como si fuera un tipo analgésico espiritual para disminuir nuestro dolor. Pensamos que la consolación que alguien nos da es como ese analgésico para disminuir el dolor de cabeza, el dolor de muela. Ay, pues te duele, tómate un analgésico, ¿verdad? Para que te disminuya. Pero te tengo noticias. La consolación que viene del Espíritu Santo no es un analgésico para tu problema espiritual o emocional. No.
Sabes, la Biblia nos da el sentido más bien de que no es un analgésico, sino que es una vitamina, es un poder que te da fuerza en tu ser interior para salir adelante. Es la fuerza, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es lo que te fortalece para que puedas vencer todo momento crítico en tu vida. Ahora dime si no es importante que tengas al Consolador a tu lado. Dime si no es importante que tengas al Espíritu Santo a tu lado, porque pasarás momentos difíciles en tu vida y necesitarás de Él para que te ayude, te fortalezca y atravieses el valle de sombra de muerte. ¿Está conmigo o no? Entonces, consolación no es solamente disminuir el dolor, sino fortalecerte en medio de la batalla. La palabra y sus derivados de consolación aparece, ya te dije, más de 10 veces en estos 5 versículos. Entonces, la Biblia nos enseña que cuando tú eres consolado, ahora tienes la responsabilidad de compartir esa consolación para que otros también sean consolados. Ahora, ponme atención acá. Hay otra palabra muy interesante que viene en este pasaje de la Biblia y que son aflicciones. Digan conmigo, aflicciones. Es una palabra que en el original griego se escribe patema y significa, da la idea de algo que te está apretando. Aflicción del original patema significa que algo te está oprimiendo. Y un filósofo griego decía que la patema o las aflicciones eran comparados como cuando el Imperio Romano, tú sabes que los romanos fueron especialistas en desarrollar instrumentos de tortura, ¿sabías eso? Ellos fueron los que inventaron la crucifixión, ¿verdad? Que dicho sea de paso, la gente que moría crucificada no moría por los clavos, moría asfixiado. ¿Sabías esto? Morían totalmente asfixiados porque el que estaba colgado o crucificado en la cruz no estaba totalmente erguido, sino que lo crucificaban con los pies doblados así, ¿verdad? Y entonces, imagínate, cuando quería el crucificado tomar aire, tenía que apoyarse en el clavo que estaba atravesando su pie, que era directamente en el tendón. Y cuando quería levantarse, el clavo le impedía levantarse, entonces no podía tomar aire en sus pulmones. Imagínate, haz la prueba. Intenta mantenerte así 15, 20 minutos y trata de respirar profundo. No vas a poder. No vas a poder. Entonces el que estaba crucificado no moría por los clavos, moría por asfixia. Era una tortura horrible. ¿Me estás siguiendo? Y cuando un romano, cuando el imperio o el ejército romano quería que el crucificado muriera rápido, que ya se muriera rápido, entonces llegaban, como estaban crucificados así, sus pies cruzados, el clavo atravesando el tendón, ¿verdad? Y entonces no se podía levantar para aspirar, para respirar profundo. Y cuando ya los soldados romanos, ya dale cráneo a este cuate, ¿sabes lo que hacían? Eran especialistas en tortura. Agarraban un mazo y venían y a las piernas del crucificado, ¡pah!, le rompían las piernas para que entonces no pudiera volver a levantarse ni un momento, y entonces literalmente moría ahogado. ¿Por qué crees que cuando vinieron para ver si Jesús ya había muerto, venían pensando en romperle las piernas porque ya se acercaba el día de reposo? Pero Jesucristo ya había expirado, ya había entregado el Espíritu. Y el soldado romano al darse cuenta que había muerto dijo, ¿estará muerto? ¿Quién sabe? Pues déjame cercioro, y le atravesó su costado con una lanza para corroborar que efectivamente estaba muerto. Y de esta manera se cumpliera literalmente la palabra de Dios, donde dice que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado. ¿Te imaginas? 700 años antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías había descrito, y por lo menos 1000 años antes de que Cristo naciera, el rey David había descrito cómo iba a morir el Mesías.
Y todavía hay gente que no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es impresionante. No sé si me estoy explicando. Ahora, ¿por qué me desvié? Porque te estaba explicando que los romanos eran expertos en torturar a la gente. Bueno, pues ¿sabes cuál era una de sus torturas? Imagínate que tomaban al tipo que iban a torturar, lo ponían en una plancha, y para sacarle la sopa, yo creo que estos romanos entrenaron a los de la PGR, ¿verdad? O sea, buenísimos para las torturas. ¿Y sabes lo que hacían? Le ponían peso en el pecho. Y entonces el cuate amarrado, acostado en una plancha, y le ponían un peso en el pecho. Y entonces obviamente el cuate no podía, y se sentía, ¿cómo crees? Afligido. ¿Cómo se sentía? Afligido. Y si no respondía, y si no soltaba la sopa, entonces le ponían más peso, y más peso, y más peso, hasta que le era totalmente imposible poder jalar aire y moría. Escúchame bien. Cuando la Biblia habla de aflicción, se refiere exactamente al momento en donde tú estás tratando de respirar por una situación que estás viviendo en tu vida y no puedes. Hay algo que te tiene atorado el pecho, hay algo que está aquí y dices, híjole, no puedo ni respirar, me siento oprimido. No es algo físico, es algo emocional, es algo espiritual. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento de su vida? Sientes y dices, me hace falta el aire, y no es COVID, ¿verdad? Me hace falta, no puedo respirar y estoy bien, no tengo gripa. ¿Qué es? Es una aflicción. Son las aflicciones. Escucha, la iglesia de Corinto, así como el apóstol Pablo, estaban enfrentando problemas muy difíciles, como lo estamos enfrentando el día de hoy la sociedad y la iglesia. Pero al momento de escribir esta carta, el apóstol Pablo ya, al momento de escribirla, los problemas ya se habían resuelto. Pablo ve en medio de todo la mano y el consuelo de Dios para su vida y para la iglesia. Y al empezar la carta, él les asegura que la vida cristiana, la vida en Cristo, no es solo tribulaciones, también está llena de consuelo. O sea, tú y yo como hijos de Dios, por supuesto, vamos a atravesar dificultades, por supuesto, va a haber aflicciones, pero hey, no es todo lo que hay en la vida cristiana. También hay consuelo, también hay victoria, también hay vida después de la muerte. Es consuelo, es esperanza, es fe. Y el apóstol Pablo se encarga de decirle a la iglesia cristiana, hey, a pesar de sus tribulaciones, a pesar de sus aflicciones, hay consuelo, y ustedes son consolados para que puedan también consolar a otros. Y básicamente el apóstol Pablo, y con esto quiero terminar la charla, porque el apóstol Pablo básicamente enseña que tú y yo como hijos de Dios podemos estar confiados por lo menos en 3 áreas de nuestra vida, o en 3 aspectos importantes. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a encontrar en la palabra de Dios? ¿Cuál es el consuelo, o qué es lo que debemos de esperar de parte de Dios en medio de nuestras tribulaciones? Mira, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, le dice, hey, amada familia, iglesia, encontrarán o van a atravesar dificultades, va a haber adversidades, va a haber aflicciones, pero no pierdan de vista 3 cosas. Digan conmigo 3 cosas. Dígalo fuerte, 3 cosas. Lo primero en medio de una aflicción, lo primero en medio de una prueba, en medio de una enfermedad, en medio de un fracaso, en medio de una derrota, o en medio de la pérdida del trabajo, o en medio de cualquier cosa, lo primero, tú y yo tenemos que estar seguros de algo. Tenemos que estar seguros del carácter de Dios. Di conmigo el carácter de Dios. Dilo más fuerte, el carácter de Dios. Mira lo que dice el verso 3 y el verso 4. Acompáñame al verso 3 y verso 4. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre. Mira lo que dice ahí. Dios es nuestro Padre, ¿qué? ¿Qué? ¿Nuestro Padre qué? Misericordioso. Y la fuente de todo consuelo. Entonces, escucha, el carácter de Dios, su carácter, no el tuyo. Ponme atención acá. Su carácter, no el de tu padre.
Su carácter, no el de tu jefe. Su carácter, no el de tu esposo. Su carácter es un carácter de misericordia. Él es un Dios misericordioso. La Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, en medio del sufrimiento, en medio del quebranto, en medio del dolor y la prueba, tú y yo debemos confiar en el carácter misericordioso de nuestro Dios. Dios es un Dios de misericordia, y como consecuencia de su carácter, Dios nos ama y nos consuela. ¿Qué significa esto? Escúchame, significa que cuando tú estás atravesando un momento difícil, Dios no está mirando diciendo, lero, lero, se lo merece. No, no, por favor, no. Dios no te está diciendo, ya ves, te lo dije. No, Dios está mirándote con tanto amor y con tanta misericordia que dice, hijo, hija, me duele por lo que estás pasando, lloro junto contigo, sufro contigo, pero yo estoy aquí para consolarte en medio de tus aflicciones. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir que si estás atravesando un momento difícil, no importa si fue una circunstancia o no importa si fue una mala decisión que tomaste, porque ¿cuántos aquí hemos tomado muy malas decisiones? Y nuestras decisiones a veces nos meten en un montón de bronca, ¿cierto o no? Bueno, no importa cómo haya sido, a lo mejor tomaste una mala decisión y por tu mala decisión te encuentras en un momento de sufrimiento. Pues déjame decirte que Dios no se regocija con tu sufrimiento. Dios es un Dios de amor y de misericordia, y Él espera que en medio de tu sufrimiento tú te acerques a Él para recibir consuelo. ¿Alguien está sirviendo esto? La misericordia y el consuelo son evidencia de cómo es Dios y cómo actúa. De hecho, dice, acabamos de leer que dice que Él es la ¿qué? La fuente. ¿Él es la qué? La fuente. Ojo con esto, ponme atención aquí. Dice la Biblia que es fuente, no drenaje. Y yo no sé si tú sabes, pero en esta vida hay dos tipos de personas: persona tipo fuente y persona tipo drenaje. Yo he ministrado a mucha gente que son como drenaje. Te drenan y te drenan y te drenan. Pero hay otros que son fuentes. Quieres estarlos escuchando y te llenan y te llenan y te llenan. Escúchame, la Biblia dice que Dios no es drenaje por donde se vaya tu vida. Es una fuente que alimenta, que sustenta, que da vida, que da gozo, que da consuelo, que da misericordia. Así que si te hace falta algo, tal vez tú digas, es que me hace falta amor para mi cónyuge, es que me hace falta amor para mi trabajo, es que necesito más paciencia, es que necesito más tolerancia, es que lo que necesites, ven a la fuente. ¿Quién crees que es la fuente? Dios. Él es la fuente de vida eterna. Dáselo fuerte al Rey. Escucha, quien es misericordioso con los demás siempre va a haber la manera de dar consuelo. Mientras que el misericordioso consuela, el inclemente aflige. Y sabes, Dios no es inclemente, Dios es misericordioso. Entonces, ¿qué tienes que esperar del Señor, de su carácter? Misericordia. Estás en un problema, cometiste un pecado, faltaste a tu palabra, hiciste algo malo, acércate delante de Dios, en donde delante de su presencia encuentras socorro, encuentras misericordia. ¿Vamos bien hasta aquí? Número 2, en lo segundo que tú y yo nos podemos apoyar en medio de nuestras tribulaciones. Bueno, ya vimos, número 1, me puedo apoyar en el carácter misericordioso de Dios. Número 2, algo en lo que yo me puedo apoyar, escucha bien, es, número 2, la obra de Cristo. Es en la obra
de Cristo. Mira lo que dice el verso 5, acompáñame con el verso 5, por favor. Dice el verso 5, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. ¿Por medio de quién? Todo consuelo es consecuencia de la obra de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que nos consuela en medio de nuestra tribulación? Por lo menos tres cosas. Número uno, nos consuela su salvación. ¿Qué nos consuela? O sea, esta leve tribulación momentánea, dice la Biblia, producirá en nosotros un eterno y glorioso peso de gloria. Entonces, cuando tú estés atravesando un momento difícil, pon tu mirada en lo eterno. Lo primero que te va a traer consuelo es que lo que estás viviendo aquí es temporal, pero lo que te espera por la eternidad es eterno, obviamente. Entonces, ya tienes salvación, ya tienes vida eterna. Yo no sé si eso te consuela. Yo no sé si eso trae gozo a tu vida. Vamos a hacerlo fuerte si lo crees. Eres salvo por la gracia. Tienes la victoria asegurada. Ya ganaste. Desde el momento en que abriste tu corazón a Jesús, ya ganaste, ya estás del otro lado. Ahorita vas a tener que padecer, ahorita vas a tener que desarrollar carácter, vas a tener que luchar contra un montón de cosas, pero mientras tanto, eres salvo. Cristo ganó tu salvación en la cruz del Calvario. Cada vez que estés enfrentando un momento difícil, piensa en esto. Mi vida en esta tierra es pasajera, pero gracias a Dios que por mi fe en Él ahora dispongo de vida eterna. ¿De vida qué? Ojo con esto. No es inmortalidad, es vida eterna. La inmortalidad vendrá cuando seas transformado en un cuerpo glorioso. Pero desde el momento en que crees en Jesús, desde ese instante ya tienes vida eterna. Tú no necesitas esperar a morirte para tener vida eterna. Ya la tienes. Eres eterno en Cristo Jesús. ¿Eso no te da consuelo? ¿Eso no te da consuelo? Wow, o sea, si eso no te da consuelo, entonces no sé qué va. Entonces, ¿cómo te ayudo, compadre? Si eso no te da consuelo, ¿cómo te ayudo? Pero la Biblia enseña que ya tenemos vida eterna. Número uno, el consuelo de nuestra salvación. Número dos, el consuelo de la vida eterna. Y número tres, el consuelo de que aún en medio de las dificultades, Él está con nosotros. Jesucristo dijo: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días de sus vidas hasta el fin del mundo. Yo no sé si eso te consuela. A lo mejor te abandonaron tus padres, tus amigos. A lo mejor ni siquiera el pastor te llamó cuando estabas en cirugía. No importa. Jesucristo no te abandona. Él está contigo hasta el último instante de tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Alguien que le glorifique fuerte al Señor? Y número tres, otra cosa que nos debe de consolar y animar, escucha, es la experiencia de los que te preceden. Es la experiencia de los que van adelante de ti en la vida espiritual. Es la experiencia de aquellos que han soportado dificultades, angustias, tribulaciones, y a pesar de toda adversidad siguen firmes, sin claudicar y sin renunciar al llamado. El apóstol Pablo se menciona a sí mismo. El verso 6, mira lo que dice el verso 6, ponme atención acá. Dice: aun cuando estábamos abrumados por dificultades. El apóstol Pablo está hablando de él. Es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. ¿Te das cuenta? Esto a mí como pastor de esta iglesia me obliga a que en medio de cualquier adversidad yo tenga que estar firme. ¿Por qué crees tú que el diablo se empeña
en querer tirar a las cabezas. ¿Por qué crees tú que Satanás quiere derribar? La Biblia dice, hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Por qué crees tú que en una familia, por qué crees tú que en un hogar, cuando el padre, el hombre es herido y el hombre es sacado de su punto, de su asignación, entonces viene caos y calamidad de esa familia? ¿Por qué crees? ¿Sabes? Porque como padres de nuestros hogares, de nuestras casas, como líderes en la sociedad, como pastor y ministro de esta iglesia, mi responsabilidad principal, además de predicarte la palabra, es darte testimonio en momentos de dificultad. El apóstol Pablo podía decir, hey, imítenme a mí como yo imito a... Híjole, muy pocos podemos decir eso, o muy pocos pueden decir eso. Por eso tenemos una doble responsabilidad como ministros, como líderes, como padres en el hogar, Martín. Porque si la gente ve que nos rendimos fácilmente, entonces la gente también va a rendirse. Tú como padre, si en tu casa te rindes, entonces tu hijo va a decir, entonces la forma de salir del problema es rindiéndome. Le estás enseñando mal a tu hijo. Pero cuando tú como padre dices, no importa el problema, no importa la adversidad, no importa lo que suceda, yo voy a permanecer fiel, voy a permanecer firme, aunque parezca que estoy a punto de muerte, voy a seguir confiando en Dios, porque mi testimonio levantará la vida de mi siguiente generación. Tristemente, amada familia, muchos hijos no tienen un ejemplo de padres fuertes. Los padres sucumbieron, renunciaron a su asignación y ahora hemos generado una generación de cristal. Se ofenden de todo y se rompen por cualquier cosa. No les puedes hablar duro, no los puedes corregir, no les puedes guiar porque inmediatamente respingan, se ofenden. Ay, es que ya no me amas, déjame vivir mi vida. ¿Cuál vivir mi vida? Mientras estés bajo mi tutela, bajo mi liderazgo, bajo mi casa, vas a vivir bajo mis reglas. No sé si me estoy explicando. Entonces el apóstol Pablo decía, ok, tenemos el carácter de Dios, número 1. Número 2, tenemos la obra de Jesucristo. Y número 3, tienen el testimonio de los que les precedemos. Amada familia, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de dificultades, pero debemos de poner nuestra mirada en Dios, nuestra esperanza en Jesucristo y ver el testimonio de aquellos que Dios ha levantado. Mira, hay suficientes razones para esperar el consuelo de Dios, el carácter de Dios, la obra de Cristo, la acción consoladora de los ministros. Mira cómo termina, verso 9. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Verso 10, efectivamente Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Verso 11, y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. ¿Qué debemos de estar haciendo, amada familia? Puestos en pie todos. Ya terminé. Ay, nada más me pasé 8 minutos. Rompí mi récord. El domingo pasado me pasé 30 minutos y ni cuenta se dieron. ¿Quién vino el domingo pasado? ¿Se dio cuenta que me pasé 30 minutos? Nomás los músicos, porque no los dejé ir a desayunar, ¿verdad? Escucha, mira lo que dice aquí. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Amada familia, hago un llamado a la oración. Las mujeres todos los días se conectan a orar. Los hombres todos los días nos conectamos a orar. El domingo la iglesia ora como familias. No se conectan muchos, pero
pero vamos a animar, vamos a impulsar la oración. Hoy más que nunca necesitamos unirnos en oración. ¿Saben una cosa? Yo les pido que estén orando por mí. ¿Cuántos oran por sus pastores? Levanten sus manos. Oren por nosotros. Oren por nosotros, por favor. Queremos dar testimonio. Queremos que ustedes sean bendecidos con nuestro ejemplo. Pero créamelo, a veces la carga es bien dura. Y les digo lo mismo que el apóstol Pablo. Sus oraciones nos han ayudado para seguir adelante. Si en algo consideran que hemos sido de bendición para esta iglesia, lo mejor que pueden hacer por nosotros es orar. Oren por la pastora, ahorita está enfermita, espero llegar a la casa, encontrarla mejor. Oren por mí, para que Dios nos dé sabiduría para la toma de decisiones. Ayúdenos para poder salir adelante. Y déjenos sus peticiones, por favor. Escríbanos al chat, hablen por teléfono. Hay muchas maneras de estar en contacto. En verdad, si yo no he orado por ustedes porque usted no me ha pedido oración. Pero ¿cuántos saben que si usted me pide inclusive una cita, yo siempre estoy para atenderle? A nadie le he dicho que no. Siempre estoy para servirle. Y vaya que hemos tenido mucho trabajo, ¿verdad? ¿Cuánta gente hemos atendido últimamente? Pero ¿sabe? Me voy a desgastar. Voy a gastar mi vida por servirle, por amarle, por atenderle, por equiparle, porque para eso me llamó el Señor. No piense que es una carga. Ay, le voy a dar cargas al pastor. No, es mi trabajo. Es mi trabajo. Y qué bueno que no soy el único que puede hacerlo, que hay más gente que puede ayudarnos a ministrar. Así que por favor, no estemos solos, vamos a ayudarnos mutuamente y vamos a orar unos por otros. ¿Está conmigo o no? Escuche, puse este pensamiento final. Las dificultades de la vida pueden ser o excelentes maestros de la fe o terribles asesinos de la esperanza. Otra vez, las dificultades de la vida pueden ser o excelentes maestros de la fe o terribles asesinos de la esperanza. Entonces, no dejes que las dificultades de tu vida maten tu esperanza en Dios y en Jesucristo y en la vida eterna. Podemos dar un fuerte aplauso a Dios por esto. ¿Alguien recibió palabra esta noche? Levanta tus manos allá en tu lugar, cierra tus ojos y, ¿sabes? Quiero orar por ti. No sé qué momento estás viviendo, pero quiero pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que sea quien te consuele. Levanta tus manos. Espíritu de Dios, hoy te pido que vengas a la vida de cada uno de tus hijos, que les fortalezcas. Yo sé que estás con ellos, Señor, pero no sé qué tan conscientes somos de que tú vas a nuestro lado todo el día, todo el tiempo. Espíritu Santo, hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, consuela nuestros corazones, ayúdanos para poder salir adelante en medio de cualquier situación difícil. Algunos están atravesando momentos difíciles en su matrimonio. Otros están atravesando un momento difícil en su economía. Muchos otros, Señor, están atravesando un momento de dificultad en su salud. Y algunos otros, Señor, estamos atravesando momentos difíciles en cuestiones legales. Señor, cualquiera que sea la dificultad, hoy decidimos, número 1, confiar en tu carácter de amor, de gracia y de misericordia. Número 2, confiamos en la obra de Jesucristo. Jesucristo nos ha salvado, nos ha dado vida eterna y Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y número 3, podemos mirar a aquellos que nos preceden y ver cómo en medio de todas sus dificultades tú has estado con ellos y ellos no perdieron la fe. Hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús, levanta a esta iglesia, levanta a cada hijo tuyo que está congregado en esta reunión, los que me están viendo por internet, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tu Espíritu Santo los acompaña, tu Espíritu Santo los fortalece, tu Espíritu Santo los levanta, cualquiera que sea su situación. Y Padre, podemos confiar plenamente, podemos estar seguros de que no hay ninguna aflicción que te sobrepase o que opaque tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, hoy declaro, Señor, que esta iglesia se levanta con poder y autoridad, entendiendo que tú estás con ellos. Y Padre, te doy gracias, porque yo sé que celebramos juntos la victoria y que glorificamos tu nombre, y que de esta manera podremos consolar también
a otros. Ayúdanos en medio de nuestras dificultades para poder también ayudar a otros en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso a papá. Centro Cristiano Amigos.